Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca y también desde los estudios centrales de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y si quieren escuchar el audio, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa que están en la capital de los Estados Unidos. En primer lugar, Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Dori, gracias por estar en esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos. Está también con nosotros Paulo Sotero, el director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center para Académicos en la capital de los Estados Unidos. Paulo, bienvenido también a este programa. Muchas gracias, Juan. Y se encuentra asimismo Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks, de los centros de análisis más conocidos de la capital estadounidense. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, el primer asunto, y empiezo preguntándole a Dori, tiene que ver con el anuncio que se ha hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a firmar una orden ejecutiva y una serie de memorandos para echar atrás toda la política de protección al medio ambiente que había implantado su antecesor, el presidente Barack Obama. ¿En qué consiste este asunto? Lo que pretendía el señor Obama, y por eso Estados Unidos respaldó el famoso Acuerdo de París, era reducir las emisiones de gases tóxicos entre un 26 y un 28% para el año 2025 en comparación o con respecto al año 2005. Ha dicho la administración Trump, el gobierno Trump, que con esto lo que se pretende es aumentar incluso más la independencia energética de los Estados Unidos y restaurar una serie de trabajos en las minas, sobre todo en las minas de carbón de Estados Unidos. Los datos son los siguientes. En el año 2008, en las minas de carbón había 87.755 empleados, es decir, 87.755 puestos de trabajo. En el año 2015 eso se redujo a 65.971. Ha habido muchas críticas con respecto a esto que va a hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con lo que había implantado, con lo que había puesto en marcha Barack Obama. Pero por otro lado hay profesores como Robert Godby de la Universidad de Wyoming que señalan que esto no va a funcionar, estas nuevas disposiciones que va a dictar el presidente Trump, porque en las minas de carbón hay mucha mecanización, hay muchas más máquinas y que por lo tanto ahí no va a haber realmente una restauración de puestos de trabajo. El presidente Trump además ha puesto en marcha también, ha autorizado la construcción de 2 oleoductos que estaban suspendidas hasta ahora. La pregunta, Dori, es, ¿le va a funcionar a Trump esta política con respecto al medio ambiente, sí o no? Sí, yo creo que le va a funcionar y que además esta va a ser una de esas cosas que entre todo el ruido que hay ahora mismo, ¿no? El ruido con Rusia, el ruido político con la Casa Blanca, con el Congreso, con la reforma sanitaria, esto es lo que menos ruido está haciendo y creo que va a ser lo que más consecuencias tenga y que puede ser una de esas cosas que dentro de 50 años o 75 años o 100 años por las que se recordará a Donald Trump, porque está tomando medidas en todos los frentes para cambiar todo lo que se había hecho ahora en la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos. No solo está tomando estas medidas ejecutivas, que además son muy fáciles porque solamente tiene que hacer una firma y derogar todo lo que en su día, los decretos que en su día firmó el presidente Barack Obama en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, contra los efectos de la subida de la marea del mar o contra los efectos de la subida de las temperaturas del calentamiento global. Todo esto lo puede hacer Donald Trump con una sola firma y es muy fácil, pero como sabemos también está tomando medidas económicas. Ha cancelado todo el presupuesto, ha dejado a cero el presupuesto de la Agencia Medioambiental en el apartado de la lucha contra el cambio climático. Esto supone un cambio muy importante. Efectivamente, si se quedan a cero, muy poco se puede hacer, pero además de ser un golpe económico, es un golpe moral. Porque imaginemos cómo están los trabajadores de esta agencia del medio ambiente. Ya sabemos que a frente de esta agencia Donald Trump ha puesto a Scott Pruitt, que es una persona que es conocida en Estados Unidos por rechazar todas las políticas de protección medioambiental y por rechazar el propio concepto de cambio climático, algo que Donald Trump ha hecho también durante muchos años. Dijo que lo habían inventado los chinos para perjudicar la manufactura de Estados Unidos. Y con estos precedentes
precedentes, con un presidente que se sabe que piensa así y con un director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente que se sabe que tiene esta polémica y estos precedentes. Esto también es un golpe, además de ejecutivo, político y económico, es un golpe moral para todas estas personas en Estados Unidos que se están dedicando a la lucha contra el cambio climático. La única pregunta que a mí me queda ahora, respondiendo a la tuya de si esto puede funcionar o no, es que aquí, como sabemos, hay un acuerdo internacional que es supranacional, que se firmó en París, que es el Acuerdo de París por la lucha contra el cambio climático. La gran pregunta es, ¿podrá Donald Trump ser más fuerte que este acuerdo internacional, que recordemos que Barack Obama ya firmó en su día y con el que Estados Unidos ya se ha comprometido? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Esta sería, digamos, la única pieza que a mí me queda por colocar en el puzzle. Y yo le traslado esa pregunta justamente a Pablo Sotero. No es una pregunta fácil. ¿Va a ser más fuerte Estados Unidos que el resto de países del Acuerdo de París? Yo creo que la oposición que el presidente Trump va a enfrentar no es tanto la internacional, que como dijo Dori es importante, es aquí en Estados Unidos. 2/3 de los americanos creen que el cambio climático es provocado por actividad humana. El país, la sociedad, las empresas, el mundo corporativo americano ya ha incorporado este mensaje, está en sus planes estratégicos hacer medidas de mitigación para disminuir las emisiones. Entonces, comparto con Dori que esto claramente va a tener consecuencias, que es más fácil no hacer nada do que hacer medidas de mitigación, pero esto tendrá un efecto político para la administración que probablemente será negativo y que juntos con otros efectos, por otras medidas, por otras iniciativas, puede complicar bastante la vida al presidente. Yo creo que el efecto climático, el efecto específico de eso será más pequeño de que sugieren las medidas. Una cosa importante, Dori está correcta que han disminuido, han cerrado el presupuesto para muchas de estas cosas, pero esto es una propuesta. Quien aquí será o no el presupuesto es el Congreso de Estados Unidos, que más una vez deberá dividirse mucho en esta cuestión, porque mismo entre los republicanos de estados donde la cuestión climática es más discutida, tendrán dificultades de apoyar al presidente, como tuvieron de apoyar al presidente en la cuestión del seguro de salud. Juan Carlos Hidalgo, ¿qué efectos políticos puede tener estas medidas que quiere dictar Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en su administración? Porque lee uno los balances que hacen los distintos medios de comunicación. ¿Y qué ocurre? El presidente Trump, en primer lugar, trató de prohibir la entrada a Estados Unidos por un tiempo determinado a ciudadanos oriundos de 6 países, en su mayoría con población musulmana, como Sudán y Libia y Yemen y Jordania. Pero eso lo ha paralizado la justicia, los órganos judiciales en los Estados Unidos. Por otro lado, prometió que iba a echar abajo la reforma al sistema de salud del presidente Barack Obama, de su antecesor, lo que se llama el Obamacare. Y el viernes pasado las propias mayorías republicanas en el Congreso no le resultaron leales al señor Trump y se le hundió la iniciativa. Y ahora él dicta estas medidas o piensa dictar estas medidas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué efectos políticos tendrán estas medidas una vez se pongan en marcha? Bueno, esta medida particular yo siento que va a tener éxito político, porque apela a la base que votó por el presidente Trump. Nuevamente, si tenemos, ¿cuánto fue? 2/3, me dijiste, Pablo, 2/3 de la gente que cree en cambio climático y que cree que es un problema muy serio. De eso la mayoría no son votantes de Trump. Y aquellos republicanos que sí creen en el cambio climático y consideran que es un problema no lo tienen dentro de sus prioridades. Mientras que aquellos que se van a ver beneficiados con esta medida, o por lo menos que creen que van a verse beneficiados, que son los trabajadores en minas de carbón en estados como Ohio, como Pensilvania, como West Virginia, van a sentirse muy agradecidos con el presidente. Y esto, por supuesto, que le va a tener réditos políticos. Así que desde un punto de vista meramente político, creo que va a ser una medida exitosa para la administración Trump. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, creo que los dos objetivos bajo los cuales se está anunciando esta medida, que es rescatar trabajos de las minas de carbón y garantizar la independencia energética de Estados Unidos, no se van a realizar. Primero, porque ya mencionábamos, por un lado, de que la automatización
se ha consolidado en la industria minera y ahora muchas de estas minas están siendo trabajadas por máquinas y no por trabajadores. Esto es la misma quimera de los que proponen rescatar los trabajos manufactureros en Estados Unidos. Es una tendencia que se ha venido dando por décadas y que no se va a revertir con esta medida. Lo otro es que Estados Unidos ya consume la mayor parte del carbón que ya produce la mayor parte del carbón que produce, entonces ya hay independencia energética. Y tercero, hay fuerzas de mercado muy poderosas. Toda la revolución del shale, del fraccionamiento del petróleo, ¿cómo se dice en español? La extracción por shale, eso ha reducido de una manera dramática los costos del gas y eso entonces ha vuelto poco competitivo al carbón. Y es por esa razón que las emisiones de carbono en Estados Unidos cayeron considerablemente en el 2016. De hecho, están en su punto más bajo desde 1992. No ha sido por regulaciones ambientales, porque recordemos que esta orden de Barack Obama está frenada en las cortes de la misma manera en que la orden de la prohibición de viajes está frenada en las cortes de Trump. No ha sido por regulaciones ambientales, sino que ha sido por una revolución en la tecnología que ha reducido el costo del gas, ha hecho que el carbón sea menos competitivo y por lo tanto hayan caído las emisiones de CO2 en este país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y también desde los estudios centrales de este canal. Hay noticia que tiene que ver con Venezuela y con la OEA y la pregunta se la hago a Juan Carlos Hidalgo. En primer término, en Washington, en la capital de Estados Unidos. Ayer hubo reunión del Consejo Permanente de Embajadores en la Organización de Estados Americanos. Hay 34 embajadores, el número de países miembros que tiene la organización. Hoy también hay una reunión del Consejo Permanente y lo que se está discutiendo es si debe suspenderse a Venezuela del organismo, activando así la Carta Democrática. La Carta Democrática es un documento que firmaron los países miembros de la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001, justamente en el Perú, según la cual los países que no se ciñan a las reglas democráticas o a las reglas de la democracia pueden en un momento dado llegar a ser suspendidos. Luis Almagro, ex canciller uruguayo, que es el secretario general de la OEA, escribió un informe, o ha hecho ya varios, en donde da cuenta de que en Venezuela no se están cumpliendo los principios democráticos. Ha pedido la liberación de los presos políticos y ha pedido también la celebración de elecciones libres. Ayer, la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que el señor Almagro es un mentiroso, un malhechor y un traidor a la dignidad democrática. Y se espera que en las últimas horas se tome una determinación con respecto a la Carta Democrática allá en Venezuela. O bueno, no se sabe si en las últimas horas o en los días siguientes. ¿Es Almagro, y se lo pregunto a Juan Carlos Hidalgo, un mentiroso, malhechor y un traidor a los principios democráticos? No, a los principios democráticos no, tal vez a Venezuela sí. Recordemos de que Almagro fue canciller de Uruguay, canciller del Frente Amplio, canciller del expresidente Mujica, que durante sus 4 años o 5 años de presidente fue gran aliado de Venezuela, y la política exterior durante esos años fue muy alineada a Caracas. Entonces es posible que Venezuela y el régimen de Maduro se sienta traicionado por Almagro, porque cuando llegó a la Secretaría General de la OEA, ante propios extraños, la gente esperaba de que iba a ser un secretario general en la línea de Insulza, el chileno, y fue todo lo contrario. Ha resultado ser una voz valiente en ese organismo ante la cobardía y la actitud timorata que predomina en la mayoría de los gobiernos de la región. En cuanto a lo de hoy, no espero mayor cosa, sigo teniendo una actitud cínica, una actitud escéptica sobre el comportamiento que han tenido los gobiernos latinoamericanos. Ya vimos que Perú, a pesar de tener un presidente centroderecha, dijo que no favorecía la suspensión de Venezuela a ese organismo. El presidente de Costa Rica estuvo aquí en Washington hace 2 semanas diciendo lo mismo. Así que si los países responsables de la América Latina, los países que abrazan la democracia, tienen ese tipo de actitudes, ¿qué podemos esperar entonces de esta reunión? Yo creo que no mucho. ¿Qué espera usted de esta reunión hoy, Pablo Sotero? Lo mismo, creo que hay un esfuerzo, sí, en varios países, yo sé de Brasil, que es de buscar una acomodación que deje espacio para asistir a Venezuela en esto que es obviamente el fin del régimen chavista de Maduro. Hay una crisis humanitaria obvia en Venezuela, ella se manifiesta mucho en las fronteras de Colombia y Brasil,
y hay que cuidar de esto, ¿no? Aquí hay que pensar la región en el bienestar de la población, de la gente en Venezuela, porque esto va a terminar mal para el régimen de Maduro. Hay que tomar cuidado. Creo que los países, yo sé del Brasil, no van a tomar ninguna medida heroica, aunque, como dijo Juan Carlos, los países hoy están más alineados en una defensa de democracia. Antes, en la época que estaba Kirchner y Dilma y Lula, etcétera, el panorama era otro, pero la situación de Venezuela es bastante grave y hay que negociar de una manera con mucha sabiduría este final muy triste que ya veíamos hace bastante tiempo de un experimento fracasado que es el chavismo. Dori Toribio, ¿cree usted que puede funcionar la negociación en la que han estado involucrados incluso ex jefes de Estado y de gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente socialista del gobierno español, o Leonel Fernández, el presidente dominicano, o Martín Torrijos, el expresidente, también expresidente como Fernández, expresidente panameño, todas instancias en un momento dado de la UNASUR? ¿Usted cree que esa puede llegar a ser la solución? Porque llevamos meses y meses y meses de negociaciones, Dori. Por eso no. Si esa negociación tuviera que haber funcionado, ya habría funcionado en su momento. Llevamos meses y meses, como bien dices, y en este momento sabemos que no está funcionando. A mí me cuesta creer que en un futuro cercano va a funcionar, y en cuanto a la OEA estos días, pues soy igual de escéptica que los compañeros. Desde luego sé 100% seguro que no va a pasar nada ni hoy ni mañana, porque como sabemos la OEA suele tomar sus decisiones con calma. Ahora bien, a corto y medio plazo se va a activar la Carta Democrática. Ahí yo me mantengo escéptica y no puedo dar un 100% de seguridad. Veremos lo que acaba ocurriendo. También me resulta extraño pensar que la OEA no va a hacer absolutamente nada con la situación tan grave que está viviendo Venezuela. Lo único que sí tengo seguro es que después de este discurso de la canciller venezolana no creo que haya sorprendido a nadie. No es la primera vez que Venezuela, ni la canciller, ni el presidente Nicolás Maduro insultan a la OEA o directamente al secretario general, a Luis Almagro, así que tampoco creo que haya servido de ningún mecanismo de presión, porque como sabemos la OEA tiene sus propios mecanismos y los insultos gratuitos no sirven en territorio diplomático. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde nuestros estudios centrales. Últimos 2 minutos de programa, la revista Forbes, y empiezo preguntándole a Paulo Sotero, ha publicado la lista de las mujeres más adineradas del mundo. En primer lugar está Liliane Bettencourt, la francesa. 39.500 millones de dólares, es la dueña del imperio de cosméticos L'Oréal, seguida por Alice Walton con 33.800 millones, es una de las propietarias de Walmart, la cadena de tiendas en Estados Unidos. En el tercer lugar está Jacqueline Mars con 27.000 millones de dólares, es la propietaria de aquella fábrica de chocolates, y en el puesto 4 María Franca Fisolo, que tiene 25.000 millones de dólares, y en el puesto 5 Susan Klatten, que es también propietaria de un imperio gigantesco. ¿Les sorprende, Paulo, que la señora Liliane Bettencourt esté ahí? Porque lleva muchos años encabezando la lista. No, no sorprende nada de esto, Juan Carlos, porque hay más espacio, digamos, la igualdad de género, eso va por toda parte, es una buena cosa. Yo creo que en la medida en que estas señoras puedan aportar parte de sus fortunas, no solamente a buenas inversiones en sus negocios, pero también a buenas causas, y tienden a hacer, creo, esto es una muy buena noticia. Más diversidad, incluso en esta área, es mejor que menos diversidad. De todas maneras, Dori Toribio, de los 2.043 billonarios del año 2017, es decir, que tienen más de 1.000 millones de dólares, solamente 227 son mujeres. ¿No debería haber más? Sí, justo eso es lo que me ha sorprendido a mí de esta lista, porque los nombres son prácticamente los mismos que la lista del año pasado. Ya sabemos que Bettencourt es la mujer más rica del mundo y sabemos que Walton es la estadounidense más rica aquí en este país. Esto ya lo sabíamos. Lo que sigue sorprendiendo es que aún las mujeres multimillonarias de la lista de Forbes siguen representando menos de un 10%. Es bastante, es decir, sí ha avanzado mucho, pero todavía, como vemos, queda mucho por hacer y ojalá hubiera alguna más. Seguro que la habrá en los próximos años. Ojalá. Últimos 15 segundos, Juan Carlos Hidalgo.
Bueno, veo que de la lista de las 20 multimillonarias del planeta, solo una hizo su propia fortuna, el resto son herederas. Y eso también es algo que hay que notar. Y curiosamente, la única que hizo su propia fortuna, que es Sun Kun-fei, es una china, que nació pobre en la zona rural de China y hizo su propia empresita y ahora se ha vuelto una multimillonaria. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado en Club de Prensa. Gracias, Dorito Toribio. Gracias a Pablo Sotero. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.